Gracias a la Constitución tenemos sanidad, educación, seguridad ciudadana, justicia social y solidaridad entre las personas y los territorios de nuestro país. Castilla-La Mancha nace y se desarrolla por la Constitución, con el propósito no de ser más que el resto, pero de no tolerar ser menos que nadie. Es el mensaje del presidente de las Cortes Regionales en este Día de la Constitución, en el que la Carta Magna celebra sus 42 años de vida. Un periodo de progreso, igualdad y derechos para todos los españoles, fruto de un pacto político y social. Para celebrarlo, el edificio de las Cortes permanecerá iluminado con los colores de la bandera. Una semana en la que en el Parlamento Regional han continuado las comisiones parlamentarias de cada consejería para explicar en qué se destinará el presupuesto. La mayor partida se la lleva el gasto sanitario, que superará los 10 millones de euros al día. De los casi 4.000 millones de presupuesto, 229 irán destinados al gasto de infraestructuras, que permitirá impulsar las obras en hospitales y en 40 centros de atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Servicio de Salud se llevará en 2021 casi un 30% del presupuesto total de la Junta. Son dos de los asuntos que han protagonizado la actualidad parlamentaria. Con las comisiones y el plazo cerrado para que los grupos presentasen sus enmiendas, el trámite para aprobar las cuentas para 2021 sigue avanzando. Vemos en sumario otros temas que nos deja la semana. Bienvenidos a En Comunidad. Las Cortes piden trabajar más por, para y con las personas con discapacidad. Así lo expresaba este jueves el presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, que confía en que esta legislatura se recuerde por los avances con este colectivo. El día 3 se conmemoraba el Día de las Personas con Discapacidad con un acto en el Parlamento Autonómico en el que se les dio visibilidad. Ayudas en clave social también en el Consejo de Gobierno. Esta residencia de las OCEs en Cuenca va a contar con cerca de 2 millones de euros para su reforma. Una inversión que llega de los más de 3 millones que ha aprobado el Ejecutivo para las necesidades sociosanitarias. El dinero restante se va a destinar a 64 plazas residenciales para personas con enfermedad mental en Alcázar y en Albacete. Hoy, 6 de diciembre, celebramos 42 años de la Constitución española, un día en el que el presidente de las Cortes Regionales ha querido recordar los derechos y libertades que nos otorga la Carta Magna. Castilla-La Mancha nace y se desarrolla gracias a este texto, por lo que asegura, llevamos a España en el corazón. Celebramos hoy el Día de la Constitución española, un pacto de convivencia que nos da derechos y libertades. Gracias a la Constitución tenemos sanidad, educación, seguridad ciudadana, justicia social y solidaridad entre las personas y los territorios de nuestro país. Castilla-La Mancha nace y se desarrolla por la Constitución, con el propósito no de ser más que el resto, pero de no tolerar ser menos que nadie. Llevamos a España en el corazón y estamos en el corazón de España, de la mejor España, la España de la Constitución, la de los derechos y las libertades. Y las Cortes Regionales se suman de nuevo este año a la fiesta de la Constitución Española de 1978. Ahí lo ven con la proyección de la imagen de la bandera en su fachada principal durante todo este fin de semana y también como la noche de mañana lunes, cuando se celebrará el acto institucional. Un acto que tendrá lugar al aire libre y con un aforo reducido a 40 personas debido a las circunstancias impuestas por la pandemia de la COVID-19. Por vez primera, el izado de la bandera será llevado a cabo por 3 mujeres, una enfermera, una médica y una dependienta, en representación de todos los colectivos, profesiones y personas que han permanecido al frente de los servicios esenciales durante los momentos más duros de la crisis sanitaria. Y también cambia el acto nacional motivado por las recomendaciones sanitarias. El Congreso ha decidido ubicar en la Puerta de los Leones el acto central de hoy del Día de la Constitución. Habitualmente la celebración de esta efeméride tiene lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde cada año suelen darse cita en torno a 700 invitados, entre miembros del Gobierno, las más altas autoridades del Estado, así como diputados y senadores.
Y seguimos con más celebraciones. Este jueves se conmemoraba el Día de la Discapacidad. En Castilla-La Mancha hay alrededor de 130.000 personas con capacidades diferentes. En las Cortes tuvieron representación y voz en un evento, como todos los de los últimos meses, marcado también por la pandemia. Las Cortes celebran el Día de la Discapacidad. Queremos trasladar a toda la gran familia de la discapacidad de nuestra región el apoyo y la felicitación. Lo hacen con un acto diferente. Sin entrar al edificio, nos falta, digamos, el salón de actos, nos falta el pleno de las Cortes. No ha faltado la foto en la puerta con los grupos parlamentarios. Quiero seguir mandando un mensaje de apuesta por el tercer sector. Juegan un papel fundamental para el futuro de nuestra región, para fortalecernos como sociedad. También Ciudadanos piden el incremento de 4 millones en los presupuestos para el tercer sector y ayudas para los centros de educación especial. Esa educación especial que está siendo tan despreciada por el Gobierno central, tengan 1 millón de euros para que los recursos, en caso de ser confinados en sus colegios, puedan llegar a sus casas, pues los fisioterapeutas, los logopedas. En el PSOE recuerdan el aumento de los presupuestos. De 99 millones de euros que había en el año 2015 a 125 millones que van en estos presupuestos. Es un incremento sustancial. Y en el Gobierno hablan de cooperación. Voy a trabajar para que la sociedad tenga cero discapacidad, pueda entender perfectamente la diversidad, la pluralidad, las diferencias entre unos y otros, y que al mismo tiempo eso no se traduzca en ninguna carencia de derechos, ni tampoco de emociones. Las organizaciones señalan que es un año difícil que están salvando gracias a la buena voluntad de profesionales, asociaciones e instituciones. Mira, coche parado. Esta semana han continuado las comparecencias de los consejeros para detallar las cuentas de sus carteras a los grupos parlamentarios. El primero en hacerlo era el de Sanidad, el que más dotación recibe. El presupuesto aumenta en casi 700 millones hasta llegar a los 3.715 aproximadamente. Una parte importante irá al gasto de infraestructuras con 229 millones, cifra a la que Ciudadanos le suena bien, pero que los populares creen que no resolverá los problemas sociosanitarios de la región. Condicionado por la pandemia, el presupuesto para 2021 es de 3.715 millones, lo que se traduce en 1.817 euros por persona al día. Vamos a asegurar esta sanidad pública, gratuita y universal, seguir contra el virus y hacer todo lo posible para que en el menor tiempo desaparezca de nuestras vidas. Destaca el gasto de infraestructuras, que permitirá impulsar las obras en hospitales y en 40 centros de atención primaria. En este caso también será histórica, 229,3 millones de euros. Cifra que a Ciudadanos agrada, aunque centra el debate en los profesionales sanitarios. Esperamos que se reconozca adecuadamente a los sanitarios, que se dignifiquen sus condiciones de trabajo y que se cumpla el pacto. El consejero recuerda que uno de los objetivos es reducir los cupos en atención primaria por debajo de los 2.000. Además, el año que viene habrá oposiciones y más contrataciones, empezando por el Hospital de Toledo. Para conseguir las metas que nos hemos propuesto y, entre otras, las 500 nuevas plazas del Hospital de Toledo que irán escalonadamente. Para el PP son unos presupuestos que no responden a los problemas sanitarios de la región. Irreales, basados en unos ingresos ficticios que no servirán para solucionar los graves problemas existentes en nuestra región. No lo hizo cuando estuvo gobernando, recordando cómo despedía sanitarios del sistema público, cómo se cerraban las plantas de los hospitales o cómo se cerraban las urgencias nocturnas. Se han destinado más de 400 millones y contratado a 9.223 profesionales durante la pandemia. Y el Servicio de Salud se llevará en 2021 casi un 30% del presupuesto total de la Junta. Son 3.609 millones de euros, 678 más que en el ejercicio pasado. El objetivo es reforzar el sistema de salud ante la situación de la COVID-19. El Servicio Regional de Salud tendrá un presupuesto de algo más de 3.600 millones de euros, lo que equivale a una inversión diaria de casi 10 millones de euros. Nos marcamos seguir consolidando cuantitativa y cualitativamente nuestras plantillas, potenciar la atención primaria como contrato sanitario principal y potenciar el papel relevante de los pacientes, desarrollando nuevos profesionalismos.
Ciudadanos reclama reforzar las plantillas. Y faltan profesionales en muchas especialidades, pero sobre todo en especialidades como médicos de familia, como pediatras, como anestesistas. Y además reivindicamos desde aquí que se apueste por supervisar, por asegurar que los profesionales que nos están atendiendo cuenten con la formación adecuada. El Partido Popular aboga por modificar los presupuestos presentados, que el PSOE califica de realistas. Yo creo que es un presupuesto más que realista para Castilla-La Mancha. Yo creo que es de un esfuerzo inversor importante, que entiendo además que no es un presupuesto cerrado. Ya le anuncio que vamos a enmendar estos presupuestos, esta sección que adolece de las medidas que se necesitan para afrontar la grave crisis sanitaria que estamos padeciendo y que con estas cuentas, como le digo, no se ofrecen las soluciones que se requieren. Pone como ejemplo las listas de espera quirúrgicas que considera desbocadas. Desde el SESCAN se avanzan intenciones en este ámbito. Castilla-La Mancha, y es una evaluación que ya tenemos planificada con los grupos técnicos, necesita exactamente 37 quirófanos más para poder dar una respuesta ágil y adecuada a su lista de espera quirúrgica. En ello estamos, los primeros abren en breve en el Hospital de Toledo. Durante la comparecencia se ha puesto de manifiesto que los presupuestos recogen 70 millones de euros para la reserva estratégica de material sanitario. La transformación digital ocupa el 45% del presupuesto de Hacienda, para el que se destinan, ahí lo ven, 179,5 millones de euros. Son 33,5 más que el año pasado. Su responsable insistía en que no se van a tocar los impuestos a los ciudadanos, pese a las reiteradas acusaciones del Partido Popular. También Ciudadanos se refería a este asunto. El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas asciende a casi 180 millones de euros. Cerca de un 45%, unos 80 millones, irán destinados a la transformación digital del sector público. Y es ambicioso porque con sus partidas podremos el próximo año, en primer lugar, dar un fuerte impulso a la transformación digital en el sector público, avanzando hacia una administración totalmente digitalizada, continuar con la consolidación del empleo público en Castilla-La Mancha. En materia fiscal, Ruiz Molina señala que no se van a aumentar los impuestos. Para Ciudadanos es una de las líneas rojas. Nos hemos abierto a negociar estos presupuestos en la tramitación de enmiendas. Pero sí que queremos que usted y su gobierno sean muy conscientes de que si hay una subida de impuestos en una ley de acompañamiento que nos encontremos, por ejemplo, de forma sorprendente a final de este año o en el año siguiente, nosotros no vamos a dar un voto favorable a estas cuentas. Más distante es la postura del PP. Imaginativo y peligroso. Vamos a gastar lo que tenemos y lo que no tenemos, con el riesgo de que si no llegan algunos de los ingresos que tenemos previstos, bien los de Europa o bien los de vía tributaria, hagamos un agujero en las cuentas públicas mucho mayor. Es que es expansivo, inversor y ambicioso. No porque juguemos con nuestros propios fondos, sino porque jugamos también con ese apoyo que nos da la Unión Europea y que nos da el Gobierno de España. En la comparecencia, el titular de Hacienda ha puesto de manifiesto que se ultima un borrador de ley sobre fiscalización externa al sector público y que la ley del juego estará lista en el primer trimestre del próximo año. Nos ocupamos ahora de la Consejería de Economía, para la que se destinan 423 millones de euros. También experimenta un incremento, en este caso de 126 millones. La consejera insistía en que se centran en los colectivos más afectados por la crisis y que buscan incentivar el empleo. También recibieron la réplica de la oposición. 423 millones de euros para reactivar la economía en plena pandemia. 126 más que los contemplados en el presupuesto del año anterior. Es la gran apuesta del Gobierno regional. Triplica el crecimiento del presupuesto general de la Junta. Unos presupuestos que el Grupo Socialista entiende como especialmente sensibles con los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. Unos meses muy duros para todo el sector del comercio, para todo el sector del turismo. Para los que reserva más de 20 millones de euros. Pero que no se olvidan del empleo. Decirles que 102 millones de euros van a ir destinados a una nueva convocatoria de un macroplan de empleo que irá destinado a unas 12.000 personas.
77 de los cuales ya se reflejan en este presupuesto. Una visión que no comparten los populares, que los califican de irreales, ficticios y carentes de rigor. Pues no va a dar solución a los problemas de los castellano-manchegos. Ciudadanos continúa con su política de mano tendida, pero muestra su preocupación. Es la tónica general que siguen todos los presupuestos de esta consejería, que es la baja ejecución. La de Economía no es la única consejería que aumenta su presupuesto. Turno para las cuentas de Agricultura. Rozan los 1.500 millones de euros, un 18%, 68,7 millones más que en el ejercicio anterior, y permitirán realizar inversiones excepcionales en materia de abastecimiento, depuración y regadíos. El Gobierno regional reitera su compromiso con el agua en Castilla-La Mancha, y así lo refleja en los presupuestos de la Consejería de Agricultura para el 2021. Para ello se aprovecharán no solo los recursos autonómicos ordinarios, sino también los procedentes del Fondo de Reconstrucción Europeos. Y desde Castilla-La Mancha vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para aprovechar bien esos recursos de manera eficiente. En la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, particularmente, insisto, en materia de agua. No aparezca nada para el mundo del toro, principalmente para las explotaciones de cría de toro y de reses bravas. Y como ya les digo, que vamos a presentar una enmienda. Al no fijarse objetivos no podemos cuantificar y no podemos calificar cuáles han sido las acciones de la consejería, si han logrado sus fines o si no han logrado sus fines. Un presupuesto pensado para paliar los daños producidos por la situación en la que nos encontramos y que invierte en futuro. Y una vez celebradas todas las comisiones, continúa el trámite parlamentario de los presupuestos. Ahora afrontan las aportaciones de los grupos parlamentarios vía enmiendas parciales. 179 presenta el Partido Popular, que dice dar voz a la sociedad civil con sus propuestas. 113 llegan de la mano de Ciudadanos, que aboga por buscar acuerdos. El PSOE defiende por su parte 11 enmiendas, una de ellas centrada en la congelación solicitada por la oposición de sueldos de altos cargos de diputados y también la bajada de la asignación de los grupos parlamentarios al próximo año en un 20%. Importante inversión para atender necesidades sociosanitarias en la región, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno. Son más de 3 millones de euros para residencias de personas con enfermedades mentales. También para reformar la residencia OCES de Cuenca, que cuenta con 122 plazas. Se construyó en los años 70 y ahora esta residencia de ancianos de Cuenca recibe una inversión de casi 2 millones de euros para su reforma. Se creará una nueva estructura adaptada de habitaciones y baños. Contará con un montacamillas para dar servicio a toda la residencia, haciendo todos los espacios accesibles. La apuesta debe ser por mantener unas infraestructuras sociosanitarias de calidad, porque hay que tener en cuenta que ahí atendemos a personas con un alto nivel de vulnerabilidad, que necesitan confort, que necesitan calidad de vida y que desde luego necesitan de un gobierno que apueste por las infraestructuras que al final de su vida se convierte en su hogar. Se suma otro 1,5 millones de euros para atender necesidades sociosanitarias, en concreto para la prórroga de la contratación de 64 plazas residenciales para personas con enfermedad mental en Alcázar de San Juan y Albacete. El objetivo de esta decisión, lógicamente, es que ninguna persona que sea atendida, a pesar de tener un trastorno mental grave que dificulte su vida diaria, por tanto, están atendidas en este tipo de unidades residenciales que responden a todas sus necesidades. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado personarse como acusación particular en el crimen machista de una vecina de Ciudad Real, en Santander. Que se trata de una familia que no cuenta con recursos económicos, ni con red familiar, ni apoyo social, más allá del que le podamos ofrecer desde la Junta, y como es una cuestión de justicia pura y dura, pues entendemos, como les decía antes, que estamos en la obligación moral y, por tanto, también legal, tal y como establece nuestra propia ley. El Ejecutivo Autonómico reeditó hace poco la campaña Implícate contra la violencia de género. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Con ella se pretende poner encima de la mesa que la violencia machista es un problema estructural y social.
Momento ahora para repasar en formato más breve otros asuntos que nos deja la semana. Entre ellos, las ayudas del Plan de Recuperación de Europa, que llegarán también a la rehabilitación de viviendas. Publicadas las bases de las convocatorias de una decena de oposiciones del SESCAN. Hay 1.700 plazas. De ellas, unas 1.500 son de acceso libre, 150 de promoción interna y 76 están reservadas a personas con discapacidad. El plazo de inscripción se abría este martes. Castilla-La Mancha mantiene abierta la línea de ayudas a la innovación. El Gobierno modifica las bases del modelo Innova Adelante para impulsar y promover las actividades de I+D+I, lideradas por empresas. La modificación, muy demandada por el tejido empresarial, pretende agilizar y simplificar los trámites de esta convocatoria dotada con 3,5 millones de euros. Continúa la ronda de contactos del Gobierno regional para abordar futuras inversiones en las capitales de provincia. Esta semana ha sido el turno para Ciudad Real, donde está previsto invertir 12 millones de euros. Irían destinados al plan de modernización que contemplaría remodelación de edificios públicos como centros de educación especial, institutos y proyectos relacionados con la Ronda Sur. Firmado un convenio para la promoción y difusión de los derechos de la infancia en la escuela. A través de este acuerdo, la Junta se compromete a realizar la autoevaluación sobre derechos de infancia y ciudadanía que propone UNICEF. Además, deberá incluir estos derechos en el proyecto educativo de los centros. Las ayudas del Plan de Recuperación de Europa llegarán también a la rehabilitación de viviendas. Serán 45 millones de euros, con los que se podrá invertir en 10.000 viviendas y crear 5.000 empleos. También se ha ampliado la convocatoria del Plan Estatal de Rehabilitación de Viviendas, con el doble de dinero. Nueva campaña del Gobierno regional para promocionar el sector agroalimentario. Llegará, entre otros establecimientos, a los más de 100 hipermercados de la cadena Carrefour en el país, 8 de ellos en Castilla-La Mancha. El objetivo, que los consumidores conozcan el alma del campo y todas las bondades de nuestros productos estrellas, como el queso, el aceite, el vino o el azafrán. Entregados los premios a la iniciativa social en Castilla-La Mancha, son 17 galardones por su labor y su ayuda a los demás, en especial durante los meses de pandemia. Entre los premiados, sanitarios, policía, Guardia Civil, Cruz Roja. Los galardones se han entregado en Alcázar de San Juan. Y antes de despedirnos, les invitamos como cada semana a poner a prueba sus conocimientos sobre la política de nuestra región en redes sociales. Y vemos la pregunta que les formulamos vía Twitter: ¿quién fija el orden del día en el Pleno de las Cortes? Estas son las 4 opciones que les dábamos: la Mesa de las Cortes, la Junta de Portavoces, el presidente de la Cámara o el presidente del Gobierno. Y vemos que la mayoría no ha acertado, porque es la Junta de Portavoces la que fija ese orden del día, discute los asuntos que cada grupo y el Gobierno quieren debatir en pleno, y en función de lo acordado es la Mesa de las Cortes ahora sí la que lo convoca finalmente. Tenía un pequeño matiz y por eso la mayoría había puesto la Mesa de las Cortes. Pues sabiendo un poco más, nosotros llegamos al final de En Comunidad. Recuerden que tenemos una cita ya el próximo domingo con toda la información parlamentaria del Gobierno de nuestra región. Ya saben, pueden seguirnos mientras tanto en redes sociales. Muchas gracias por estar ahí, que tengan muy buena semana y muy buenos días.